Hay 3 formas de dañar el planeta. La primera es mover cosas de debajo de la superficie de la Tierra arriba. Lo segundo es liberar toxinas o elementos no naturales en nuestros ecosistemas. Y la tercera forma es... La consultoría de impacto es simplemente consultoría estratégica aplicada a un contexto concreto que es el contexto de la sostenibilidad. El mundo de hoy está marcado por esa tendencia. Necesitamos hacerlo desde la economía. La sostenibilidad es un problema económico y es un problema cuantitativo. Y aquí es donde está la dificultad, ¿no? Y eso es un paradigma de cambio, no solo tecnológico, sino también comportamental, que es imprescindible para conseguir devolver el planeta a una zona segura, porque ya no lo estamos. Somalia tiene una sequía tremenda, India ha llegado a los 52 grados este año, la sociedad de la nieve hoy sería la sociedad de la roca, porque ya no hay nieve. Deberían abrir telediarios todos los días. Somos un poco ciegos a la realidad de lo que está sucediendo y es un problema de estricto presente. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Nova, el podcast donde contamos las historias, los fracasos, los aprendizajes detrás del mejor talento. Mi nombre es Ramón Rodríguez, soy CEO y cofundador de Nova y es para mí hoy un placer presentaros a Xavi Vallés, que es miembro de Nova desde hace un montón de tiempo y buen amigo, y que es también Managing Director en Neture, que es una spin-off de consultoría de impacto y sostenibilidad dentro del grupo de Cocktail. Para aquellos de vosotros que os guste el mundo de la consultoría y el mundo de la sostenibilidad, tenemos por delante un podcast apasionante, desde cómo intraemprender dentro de una consultora grande para crear una nueva división, hasta cuáles son los grandes retos dentro del mundo de la sostenibilidad a los que se enfrenta el mundo y cuáles pueden ser algunas de las líneas de acción para resolverlos. Y temas también, como sabéis, muy concretos más de la propia carrera de Xavi, las decisiones que ha tomado y aquellos aprendizajes que puedan ser interesantes para gente como tú o como yo que podemos aprender de él. Así que Xavi, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, espero estar a la altura de la presentación, la verdad, o sea que gracias. Vas a estar súper a la altura. Es que me hace mucha ilusión que hayas querido venir porque entrevistamos en este podcast, ya hemos entrevistado a muchos emprendedores, pero no tantos intraemprendedores, ¿no? Hemos entrevistado, por ejemplo, a Fátima Vijeriego hace poco, que ya es la country manager de una startup aquí, pero intraemprender una compañía de consultoría de servicios creo que es un caso bastante único y yo creo que podemos aprender un montón, así que me hacía mucha ilusión. Y el tema sostenibilidad, pues, ¿qué te voy a decir? ¿No? Es uno de los temas más importantes de los que hablar a día de hoy y no lo hemos tocado apenas. Justo, es muy distinto intraemprender a emprender. Yo defiendo que es más fácil intraemprender porque hay muchos de los problemas que tiene un emprendedor a los que yo no me enfrento porque vivo en una estructura que ya está montada, ¿no? En muchos ámbitos. Pero es muy difícil emprender en sostenibilidad, creo que sea en el ámbito que sea, porque hay muchas corrientes contracíclicas, ¿no? Que van en contra del lugar hacia el que las empresas avanzan y hacia el que la economía está predestinada a avanzar. Entonces, en ese sentido, espero que las ideas que aporte puedan ser interesantes. Vas a estar a la altura 100%. Antes de ir un poco a hablar de Neture, de lo que hacéis, de este intraemprendimiento en el que estás metido, haznos, si quieres, resumen súper breve de, minuto o 2 minutos de tu historia y luego volveremos a ella en la segunda parte de la entrevista cuando la recorramos en más detalle, pero para dar un poco de contexto. Pues yo soy Xavi, soy de un pueblo de Cataluña que se llama Mollet del Vallès, el pueblo de Alexia Putellas. Ahora ya podemos decirlo porque ya se nos conoce más. Estudié en una cooperativa de profesores en mi pueblo que tenía un modelo educativo que siempre defiendo mucho, también muy basado en la tecnología, en nuevas metodologías de aprendizaje que creo que también han contribuido mucho pues, a fomentar la curiosidad por este tipo de temáticas. Siempre quise ser periodista, pero me metieron miedo en el cuerpo, porque creo que a cualquiera que haya querido ser periodista le pasa eso, ¿no? Y lo consiguieron y al final creo que fue en positivo porque acabé estudiando ADE en ESADE, en Sant Cugat. Me encantó la carrera, la verdad, y también soy un gran defensor de la carrera porque creo que es diversa en el tipo de conocimiento, etcétera. Y de ahí, pues, acabé en BCG un poco de rebote sin esperarlo. Es decir, me ofrecieron participar en el proceso de selección como a tantos compañeros. Me cogieron y dije, bueno, tengo un verano por delante, ya decidiré si entro o no. La verdad es que no busqué nada más en ese verano. Me dediqué a pasarlo bien después de acabar los estudios. Y entré, y igual que me pasó en la carrera, o sea, todo es una sucesión de casualidades. Me encantó la profesión de consultor, ¿no? Que es algo que hablábamos alguna vez. Hay muchos consultores que piensan en la carrera de forma transitoria y yo realmente descubrí una carrera que me apasiona. Estuve allí 3 años, me dediqué mucho al ámbito energético y de ahí salté a The Cocktail, al equipo de estrategia de The Cocktail, que en ese momento estaba en un proceso de expansión internacional, haciendo muchos proyectos en el ámbito energético y hace cosa de 1 año y medio pues ya fundamos, porque eso es una cosa colectiva dentro de la compañía Neture Impact,
que es la compañía que tengo la suerte de dirigir, en la que nos dedicamos a hacer consultoría de impacto positivo, sostenibilidad, en ámbitos pues, como la descarbonización, la circularidad, la inclusión, etcétera. Que bueno, yo creo que es una historia muy diferente. Me encanta esto que comentas de que eres consultor por vocación, ¿no? O sea, bueno, o has descubierto tu Ahora sí. vocación en la consultoría, que esto hablábamos, he hablado con muchos ex consultores aquí, ¿no? Que les ha gustado mucho su etapa en McKinsey o en BCG, pero que se la toman casi siempre como un periodo transitorio, como me la tomé yo. Pero en tu caso, oye, pues es muy chulo también encontrar que puede ser una vocación y una carrera pues de mucha satisfacción, ¿no? Yo creo que es Sí, bastante al interesante. final es un oficio muy bonito y creo que lo defiendo mucho, ¿no? Porque también se escucha mucho pues el típico vendéis humo y solo hacéis slides. Y yo tengo que decir que también con mis clientes he podido participar de transformaciones muy importantes en sus compañías, ¿no? Y en ese sentido, yo defiendo mucho el oficio. Creo que para aquel que le interese es perfecta como profesión a largo plazo. Quien lo quiera transitoriamente también, ¿no? Pero el modelo, de hecho, está diseñado para ello, pero es una carrera muy bonita. Yo creo que, de hecho, es útil y no es humo porque si no, el mercado no falla en esto, ¿no? O sea, si realmente la consultoría y esos papeles no fueran útiles, aunque sea para dejar al cliente más tranquilo de la decisión que ya tenía pensada, que es verdad que hay a veces la crítica, la realidad es que hay un valor que las empresas están muy dispuestas a pagar y, de hecho, las consultoras, todas ellas, van creciendo muchísimo, ¿no? Yo, el BCG, McKinsey, que ya son multibillion dollar companies, crecen a doble dígito a día de hoy, con lo difícil que es crecer a doble dígito cuando facturas 5.000, 10.000, 15.000 millones de dólares, ¿no? Por tanto, creo que lo del humo es una cosa que es fácil de decir, pero Exacto. difícil de demostrar, en mi opinión. Creo que si no hubiera valor, se acabaría, ¿no? Al final, el refranero es sabio y nadie da duros a 4 pesetas. Cuando alguien lo paga es porque tiene un valor. Y también hay muchos tipos de consultoría. Yo también defiendo mucho la consultoría de BCG y McKinsey, que es una consultoría más estratégica, pero por ejemplo, en The Cocktail hacemos estrategia, hacemos implementación de procesos, ¿no? Con lo cual ves mucho más el impacto que tiene lo que va después de las diapositivas. También las grandes consultorías están avanzando todas hacia ese lugar como de gestión más integral de los proyectos. Y además estás expuesto a una variedad de temáticas, tipologías de clientes, que es una fuente de aprendizaje constante. Y qué pasa también en el propio, como decías, en el propio McKinsey o BCG, claro, para crecer a doble dígito a estos tamaños ya no vale con vender el plan estratégico, ¿no? Yo recuerdo que yo en BCG hacíamos software, o sea, Sí, sí. diseñábamos software para despliegue de antenas de 5G en clientes de telecomunicaciones, y el cliente no compraba solo unas slides, que se las hacíamos también, sino que compraba una herramienta, ¿no? Y yo creo que el mundo va hacia allá, incluso si eres McKinsey, ¿no? De hecho, te voy a explicar una anécdota. Yo creo que fui el primer empleado de BCG España con botas de seguridad y casco, porque yo me iba por las líneas eléctricas, no voy a decir dónde, porque a lo mejor se puede descubrir con qué cliente era, pero a hacer tala y poda de arbolado eléctrico. Yo he medido eucaliptos, pinos, para saber a qué velocidad crecían en función de la luz, en función del agua que recibían, etcétera. Y eso ha generado pues, unos modelos botánicos muy, muy robustos, ¿no? Hasta ese punto llega, y todo eso es un aprendizaje pues, que te llevas a veces al cliente final, o a veces lo sigues construyendo dentro del propio sector. Qué chulo. Entonces vamos, si quieres, al caso de Nature, ¿no? Porque lo que hacéis, has dicho, consultoría de impacto, Ujú. sobre todo en sostenibilidad, pero también en otros temas. Eso concretamente, ¿no? ¿Quién suele ser tu cliente o los primeros clientes que hayáis tenido en este año y medio? Y el proyecto que os compran, ¿qué tipo de proyecto es? Es, oye, ayúdame a medir mis emisiones porque tengo que hacer compliance, ¿no? Que esto es Exacto. regulación. ¿O es más cómo puedo hacer yo para realmente descarbonizarme porque es lo que me pide mi cliente final, ¿no? Y para que mi marca siga siendo atractiva en el mercado. Exacto. Al final, la consultoría de impacto es simplemente consultoría estratégica aplicada a un contexto concreto, que es el contexto de la sostenibilidad, ¿no? El mundo de hoy está marcado por esa tendencia. Y yo defiendo mucho que la consultoría de impacto está predestinada a desaparecer. Y me explico. Hace 20 años existía el consultor digital, ¿no? Que era una persona que sabía mucho de la digitalización como contexto en su conjunto. Hoy en día es raro que alguien se describa como consultor digital. Tendrás un experto en UX, un experto en tecnología, en sistemas, porque el contexto es ya maduro, y hacer empresa es prácticamente siempre incorporar la dimensión digital a tu compañía. La sostenibilidad está en una etapa anterior y mucho más inmadura, en la que se requieren estos perfiles, si quieres, más polifacéticos, que traten de incorporar esas ideas dentro de las empresas para que las asuman como propias. Y mi vocación es que dejemos de ser necesarios. Es decir, que la única forma de hacer empresa en un futuro sea incorporando la sostenibilidad. Y por lo tanto ya tengas a tu director de circularidad, a tu director de
descarbonización a los perfiles más específicos y más concretos, ¿no? Ahora estamos acompañando a las compañías en esa transición que en unos inicios es difícil y nuestro tipo de cliente son sobre todo aquellas compañías que más afectadas están por la transición ecológica, ¿no? Pues compañías energéticas, sector de la salud, compañías retail van a empezar a vivir esto de forma muy intensa por lo que implica la circularidad. Y las capacidades que se requieren para ello son muy amplias. Has mencionado algunas. Hay una parte que es el compliance, y esto es así. Es decir, el primer vector de desarrollo empresarial en el contexto de la sostenibilidad es la regulación. Que obliga a tus clientes a comprar cosas como la tuya, porque si no se ven abocados a problemas legales y de impuestos. Exactamente. O sea, hay cada vez más mecanismos de sanción. Estamos también en una región, en la Unión Europea, que es extremadamente ambiciosa en ello y yo creo que lo debería de ser más todavía. Pero las empresas hoy en día, en su mayoría, asumen la sostenibilidad porque es un requisito regulatorio, ¿no? Hay un siguiente nivel de compañías que la incorporan porque ven una oportunidad económica en ello. Y esto pasa sobre todo en ámbitos de mercado más maduros, como pueden ser ahora las energías renovables. Y de hecho ya vemos muchas startups en el ámbito de la sostenibilidad que realmente no es que tengan un discurso muy vinculado a la sostenibilidad, simplemente han identificado una oportunidad de negocio y la están desarrollando, ¿no? Y eso es perfecto. Y hay un tercer grupo de compañías hipercomprometidas que realmente están asumiendo transiciones por una voluntad y una ética empresarial diferencial, ¿no? Que va más allá de la regulación y va más allá de la oportunidad económica. Incluso a veces genera tensiones económicas dentro de la compañía, ¿no? Con todos estos tipos de compañías tenemos que poder trabajar, con las que solo quieren aplicar la regulación, con las que quieren perseguir oportunidades económicas y con las que quieren hacer algo diferencial y que trascienda, ¿no? Y para ello, pues, tenemos equipos de tecnología específicos para implementar sistemas de medición de emisiones, de cálculo de la huella material. Tenemos equipo de abogados, por supuesto, que aplican legislación, equipo de diseñadores circulares. Tenemos el equipo que trabaja en comunicación para la sostenibilidad, garantizando que es honesta, que está libre de greenwashing, etc. Y equipos de desarrollo de negocios que vienen del ámbito de private equities, venture building, que ayudan justo pues, a identificar este tipo de oportunidades y desarrollarlas dentro del contexto corporativo, ¿no? Uh-huh. Yo veo claro que la pyme media, ¿no? Uh-huh. Pues lamentablemente con subsistir le vale, por tanto están en la primera categoría, ¿no? Y de hecho a partir de hay un determinado tamaño a partir del cual es obligatorio reportar, ¿no? Pero si eres muy pequeño, que es la mayoría del tejido económico en España, no tienes por qué reportar este tipo de cosas. Luego entiendo que las que son así medianillas pequeñas lo harán por obligación. Me ha parecido interesante esas compañías que mencionabas, es casi que quieren transformar el mundo, ¿no? Que es un tema casi más ideológico de que quieren tener un impacto positivo y prefieren renunciar incluso a oportunidad económica. ¿Qué tipo de compañías son estas? Porque es difícil, ¿no? Por ejemplo, una compañía cotizada, veo muy complicado esto, ¿no? O sea, el CEO en una compañía cotizada se debe, ¿no? Pues por un interés fiduciario, creo que se llama, fiduciario, a sus accionistas. Y su misión como compañía, o tal como la definía Friedman, me parece, ¿no? En los 80, es maximizar el retorno económico de esos accionistas, ¿no? Entonces, esas compañías, digamos, clase A, ¿no? En sostenibilidad, ¿son compañías privadas o qué tipo de compañías son? Es cierto una cosa, y es que cuanto más cerca esté la propiedad de la gestión, más fácil es trabajar la ética empresarial como vector de transformación, ¿no? O sea, si tu propiedad está fragmentadísima en un lugar lejano a ti y simplemente te miden por un resultado cuantitativo que es siempre económico, es muy difícil que yo vaya a hablarte de valores y de ética, porque va a ser imposible de conjugar con las prioridades que a ti te están exigiendo, ¿no? Pero las hay. Sabes cómo funciona esto, no puedo dar nombres de clientes específicos, pero hay muchas compañías en el IBEX 35 que tienen liderazgos diferencialmente ambiciosos en materia de sostenibilidad y que se están atreviendo a hacer mucho, y yo tengo que decir que soy optimista. Es decir, ¿Y no crees que realmente son tipo 2? O sea, ¿no crees que realmente dicen, oye, es que realmente aquí es donde está el futuro del negocio, ¿no? Porque si tiramos un poco de tu teoría y que el día de mañana no sois necesarios, significa que el día de mañana la gente se toma la sostenibilidad como algo, es como, ¿no? Obvio, ¿no? Como que existe Internet, pues claro, ¿no? Existe, ¿no? Por tanto, ¿no? Eso debe ser un gran negocio, ¿no? La sostenibilidad, ¿no? ¿No hay un poco de eso al final o no? Hay de eso, y también hay mucho tipo 3 intentando encontrar la forma de encontrar un negocio tipo 2, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo encontrar una forma de hacer rentable la sostenibilidad porque realmente esto me lo creo? Hay claro, el ámbito de la sostenibilidad está muy relacionado con el activismo y con
entornos que son, con mucha razón, muy críticos con las empresas, porque las empresas han sido históricamente las principales responsables de este problema, ¿no? Y las que se han enriquecido a costa de contaminar el mundo. Pero creo que también es injusto no reconocer la transición que está existiendo ahora mismo en muchos de los modelos de management. Y yo confío mucho en la capacidad de las empresas de transformar el ecosistema y concretamente de las personas dentro de estas compañías y de no siempre nuevas generaciones, la verdad. Iba a decir nuevas generaciones, pero no es cierto. Hay muchas personas, de hecho, más mayores que son, digamos, las que están liderando estos procesos. Pero sí que creo que hay un cambio cultural y que también la academia y todo lo que se ha escrito en torno al rol de la empresa, pues desde Michael Porter a tantos otros, está polinizando una forma determinada, ¿no? Un capitalismo más ético, y sí se nota. Eso no implica que sea fácil ni que siempre se consiga. Digo que la voluntad existe y es un poco tarea de todos y tarea del propio sistema encontrar la forma de encajarlo. Claro, pero es que al final hablábamos antes con Jaime, ¿no? Que somos los dos empresarios. Yo, por ejemplo, veo a la empresa como un benefactor social, ¿no? O sea, generas empleo, trabajo, ¿no? Eso es clave, ¿no? Nuestro modelo capitalista, por tanto, creo que es muy importante llegar, que converjamos mucho al tipo 2, ¿no? Porque si nos tenemos que basar en que haya mucha gente muy buena, y ojalá la haya, pero me parece casi un poquito idealista, ¿no? Que haya muchas empresas, es muy naif, que haya empresas tipo 1. Con el tipo 3 no vamos a llegar a ningún lado porque si lo único que hacemos es regular y regular, ya estamos viendo, ¿no? Lo que está ocurriendo en Europa, ¿no? Y en los déficits que estamos teniendo versus Norteamérica o China en temas de IA, etcétera, es clave buscar el tipo 2, ¿no? O sea, para mí la solución está en que las compañías se convenzan de que es mejor a nivel económico y para su futuro, ¿no? Y para la sostenibilidad de sus negocios, nunca mejor dicho, que su negocio genere un impacto positivo, ¿no? Exacto. Creo que es justo lo que has explicado, ¿no? A lo que nos ayuda el tipo 3 muchas veces es al proceso de encontrar ese tipo 2. El eslogan de Neture es Commitment Centric Business Transformation, ¿no? Es decir, tenemos que hacer una transformación de negocio basada en nuestro compromiso de impacto. Pero no nos olvidemos que es un negocio y que el negocio tiene que ser sostenible en sí y nos tiene que dar dinero y que ganar dinero está bien. Es decir, no es criminalizable. Entonces, lo que sí descubrimos es que en aquellos equipos con una ambición de impacto más diferencial, la ideación surge mejor, ¿no? Es decir, y se llegan a resultados más ambiciosos, porque este es un reto complejo en muchas dimensiones. Sistemas interconectados, escalas múltiples, los ismos, ecologismos, animalismos, y mucha cuestión identitaria que también interfiere aquí, ideológica. Es un reto tremendamente complejo. Entonces, si no lo abordas desde un cierto compromiso, es muy difícil, sin olvidarte de que estamos hablando de negocios. Y si algo no puede ejecutarse desde el negocio, pues se tendrá que ejecutar desde otros ámbitos sociales porque no serán las empresas las que estén destinadas a resolverlo, ¿no? Y para eso existen los estados, ¿no? Y que el capitalismo hay zonas a las que no llega y para eso está, ¿no? Justamente. Vamos un poco al problema fundamental, ¿no? Al tema de la sostenibilidad, ¿no? O sea, tú que miras mucho este tema, llevas años haciendo consultoría de esto, si de ti dependiera, ¿no? Imagínate que Neture Impact, ¿no? Pudiera de alguna forma, que ojalá poco a poco podéis influenciar, pero pudiera decidir cuáles son las líneas maestras por las cuales, oye, pues conseguimos que el mundo siga existiendo dentro de 100 o 200 años y que no sea devastador el impacto, ¿no? Del aumento de temperaturas, etcétera. ¿Cuáles son así algunas claves que tendrás que quedar muy alto nivel porque tenemos una hora de podcast en total de los que tocamos muchos temas, pero cuáles son las claves que tú dirías, mira, realmente el foco hay que ponerlo aquí, aquí y aquí? Si me permites una previa a la pregunta que justifica luego la respuesta, lo más importante que tenemos que hacer las empresas es escuchar a la ciencia, porque creo que no la hemos escuchado suficientemente bien y en suficiente profundidad. Entonces, todo lo que voy a decir es lo que dice la ciencia desde hace muchísimos años, que no significa que sean siempre soluciones, digamos, avaladas por toda la ciencia en su conjunto. La propia ciencia a veces tiene un debate interno muy apasionado sobre estos temas, ¿no? Y le corresponde a ellos resolverlo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo siempre resumo que hay 3 formas de dañar el planeta, simplificando. Existen los 9 límites planetarios, pero hay 3 maneras. La primera es mover cosas de debajo de la superficie de la Tierra arriba, cosas que no deberían haber salido. ¿Por qué me gusta esta definición? Porque muchas veces la gente piensa, bueno, plantemos más árboles, que así descontaminamos la atmósfera. Bueno, el árbol no va a volver por sí solo debajo de la tierra. Es decir, ya hay un carbono que hemos subido encima de la superficie y que no va a volver abajo, con lo cual es necesario dejar de contaminar, dejar de extraer esos petróleo, gas natural, carbón, porque no puede seguir incrementando el porcentaje de carbono en nuestra atmósfera, ¿no? Lo segundo es liberar toxinas o elementos no naturales en nuestros ecosistemas.
Un ejemplo de ello son los CFCF, ahora no me va a salir, CFCs. CFCs, ¿no? Los clorofluorocarbonados de Exactamente, la mira, capa de ozono. justamente. En los cuales es el único límite planetario en los que hemos retrocedido. El protocolo de Montreal consiguió que se prohibiesen y que la situación en términos de la capa de ozono sea mucho más favorable, ¿no? Y la tercera forma es destruir naturaleza, ¿no? Deforestar, contaminar las aguas, destruir, robarle terreno a los espacios naturales. Todo eso es lo que tenemos que hacer en términos puramente ambientales. Y seguro que si hay alguien que me esté escuchando con mucho conocimiento científico, va a decir, no, esto se puede concretar mucho más y hay muchas cosas que se solapan. Es cierto, ¿no? Pero a grandes rasgos eso es lo que tenemos que hacer. Y para ello necesitamos hacerlo desde la economía. La sostenibilidad es un problema económico y es un problema cuantitativo, no solo cualitativo. Y aquí es donde está la dificultad, ¿no? No es solo cómo hacemos las cosas, sino cuántas cosas hacemos. No es solo qué ropa consumimos o cómo la fabricamos, sino cuánta ropa consumimos y fabricamos. Y eso es un paradigma de cambio, no solo tecnológico, sino también comportamental, que es imprescindible para conseguir devolver el planeta a una zona segura, porque ya no lo estamos avanzando, acelerando contra una pared y cada vez está más cerca, ¿no? Esto ya no es un problema futuro. Yo recuerdo en los libros de texto que cuando me hablaban del calentamiento global yo pensaba que esto sería una cosa pues de futuras generaciones. Está pasando ya, ¿no? Etiopía, Somalia tiene una sequía tremenda, Afganistán está viviendo un deshielo que está afectando mucho hídricamente a sus cultivos, India ha llegado a los 52 grados este año, en los Andes también, la sociedad de la nieve hoy sería la sociedad de la roca, porque ya no hay nieve, donde sucedió el accidente de la Fuerza Aérea Uruguaya, California y los incendios, tantas y tantas cosas que deberían abrir telediarios todos los días, ¿no? Y esta es, para mí, uno de los mayores problemas. Somos un poco ciegos a la realidad de lo que está sucediendo y es un problema de estricto presente. Uh-huh. Y si vamos un poco a, vale, la solución concreta, vale, entonces hay que deforestar menos, ok, hay que contaminar menos con menos toxinas, perfecto, y hay que utilizar menos gases, no me sale la palabra. Contaminantes, sí. Bueno, pero Sustancias hay que quemar artificiales. menos Combustibles fósiles. fósiles, Sí. perdón, esa era la palabra que buscaba. Hay que quemar menos combustibles fósiles, que son los Ujú. que están calentando el planeta, ¿no? Esta tercera, por ejemplo, ¿no? De los combustibles fósiles, esta es muy complicada, ¿no? Esa es complicadísima. ¿Cómo se hace, ¿no? ¿Cuáles son las claves? Porque por muchos paneles solares que pongamos, tampoco vamos a resolver el problema, ¿no? O sea, no son solo los paneles solares que ayudan, evidentemente. Hay todo un tema de almacenamiento y, como decías tú, que me parece más el reto, un tema de reducción del consumo, que eso me Sí, parece casi un problema casi más filosófico, ¿no? De cómo hacemos para que la sociedad, que solo va a consumir más, consuma menos. efectivamente. De hecho, mira, ayer la ministra anunció el nuevo PENIEC, que es el Plan Integrado de Energía y Clima, y anunció que para el 2030 se espera que el 80% de la producción eléctrica en España sea renovable, ¿no? Nos olvidamos que la electricidad representa solo el 30% aproximadamente de la energía que consumimos. Hay mucha otra energía que consumimos, los aviones, los coches, las calefacciones, muchas industrias, em, que no son electrificables a día de hoy, porque la electricidad también tiene sus limitaciones, y para las que todavía no tenemos tecnologías claras de descarbonización. Está el hidrógeno, están los biocombustibles, pero esto no significa que sepamos ya cómo los vamos a poder utilizar para empatar con la necesidad energética en términos cuantitativos, ¿no? Y seguro que encontraremos la manera. Yo soy tecnooptimista en ese sentido, pero también pienso que a día de hoy tenemos que trabajar con la tecnología presente y definir escenarios basados en lo que sabemos que es posible a día de hoy. Y que incidiendo ahí un momento el tema este de Ujú. la ministra, que a mí me hace bastante gracia, porque el gas es verde, ¿no? Según la ministra, ¿no? Según la Unión Europea, el gas Que es esto es una verde. mentira para, ¿no? Digo, por lo menos para alguien que ha estudiado ciencias, el gas produce CO2. O sea, Sí, menos que el petróleo, ok, pero produce CO2, ¿no? Por menos. definición. La consideramos una energía de transición, en el sentido de que es mejor quemar gas que quemar carbón. Correcto, pero no Em, es verdad que sea una energía verde, porque si consumiéramos todo viviera en gas, tampoco seríamos sostenibles, ¿no? O sea, realmente las energías que a día de hoy no producen CO2 son la nuclear, la hidráulica, ¿no? Pues una reserva realmente sí, más que una energía en sí misma, pero bueno, la hidráulica y las renovables, ¿no? Esas son. exacto. De hecho, no producen CO2 hoy en día directamente. El proceso de generación de un aerogenerador hoy en día no es 100% libre de CO2, pero evidentemente es mucho mejor que quemar combustible fósil. Y a mí lo que más pena me da de la parte del gas es que muchos fondos verdes y mucha parte de la economía verde utiliza la inversión en gas para conseguir rentabilidades y poder seguir manteniendo la etiqueta de inversión verde, ¿no?
entiendo la decisión de, porque si no hubiese sido quizá muy difícil cumplir con los objetivos energéticos que tenemos, pero yo le hubiera puesto otra etiqueta, ¿no? No sé si amarilla Amarilla, o... ¿no? Claro, o sea, efectivamente. O sea, a mí sí, equipararlas me parece como engañarnos. Estamos engañándonos al solitario. exacto, O sea, que el exacto. 80% no es verdad, sería más cerca del 30 o el 40, ¿no? Y quizá Em, 50. Pero el gas es grande en España, ¿no? Hay sí, muchísimas centrales de ciclo combinado, no, etcétera. claro, efectivamente. Es decir, y en el propio ámbito del hogar, la red de gas natural llega a todas partes, ¿no? Y veremos si podemos incorporar biogases dentro de estas redes y aprovechar las infraestructuras, pero evidentemente no es una tecnología aspiracional. Es decir, lo que tenemos que hacer es electrificar, ser más eficientes energéticamente, reducir nuestra necesidad energética. Y eso implica pues el cambio de conductas. A mí hay un ejemplo que me gusta mucho que es el de las rutas en avión de corto radio cuando existe una alternativa ferroviaria, ¿no? Puede haber una aerolínea que diga, no, yo voy a invertir en biocombustibles para esta ruta. No tiene sentido porque vamos a necesitar biocombustibles para aquellas rutas que no se pueden electrificar o no se pueden hacer por tren, ¿no? Es decir, guárdalo para cruzar el Atlántico, para volar de Madrid a Sudáfrica, pero no te lo gastes volando de Madrid a Barcelona porque hay una alternativa. Entonces esto supone una reconfiguración del espacio que no siempre es de tipo tecnológico y esto es un ejemplo de transformación puramente comportamental. Es decir, tenemos que mover flujos de tráfico de un espacio a otro porque este otro es eléctrico y el primero es difícilmente electrificable y a día de hoy no se puede convertir en renovable de forma tan obvia, ¿no? Que antes de entrar en todo el tema comportamental, que yo creo que es fundamental, Ujú, por ejemplo, este tema de los biocombustibles, ujú. cuéntanos en qué consisten, porque también es otra de esas, bueno, es más, probablemente más verde que el gas, pero tampoco sé si es verde del 100%, ¿no? Porque es reutilizar, ¿no? Me parece que algunos materiales para producir Sí, combustibles fósiles o equivalentes a combustibles fósiles. exacto. Hay muchos tipos de sustitutivos del combustible fósil. Hay algunos que se generan en base a residuos que generan un biometano. Ese biometano pasa por un proceso en el que se elimina el CO2, que también se libera en la atmósfera y entonces se puede utilizar. Es una molécula más parecida, digamos, a la molécula de gas natural. Pero, por ejemplo, uno de los problemas que generan hoy en día los biocombustibles es que dependen de cultivos. Esos cultivos para empezar, cada vez hay menos tierra cultivable en el mundo por la desertificación, por problemas de recursos hídricos, etcétera. Desplazan e incrementan el precio de los alimentos. Es decir, no es una solución tan obvia, ¿no? Que No, produce CO2 en cualquier caso, ¿no? En el punto de consumo, ¿no? El avión que va con un biocombustible está está quemando. emitiendo, lo que pasa es que, digamos que si eso luego es capturado por una planta de maíz y ese maíz se convierte en biocombustible, estás estableciendo un círculo circular de carbono. Pero es lo que te comentaba antes, no lo estás devolviendo a la profundidad de la Tierra. Estás haciendo que no haya Exacto, más, ¿no? Entonces es por eso que también no me parece como una cierta duda, ¿no? En que esa sea la única, no puede ser la única solución. justo. Y esto aquí hay seguro muchos expertos que pueden hablar mejor de ello, ¿no? Yo veo muy difícil que podamos prescindir algún día al 100% de combustibles o biocombustibles que emitan carbono y seguro que estos flujos circulares serán necesarios, ¿no? Pero la decisión quizá más lógica es ir a aquellas tecnologías sobre las que tenemos una evidencia de que producen una descarbonización efectiva, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, prácticamente todo hoy en día pasa por la electrificación. Veremos qué tal el hidrógeno, el amoníaco, muchas tecnologías. Y por lo tanto, pues lleva implícito un cambio en el ecosistema, en la forma en la que tenemos de gestionar muchísimos procesos, ¿no? Incidiendo un pelín más en este tema tecnológico, que Ujú. yo estudiaba en Francia, ¿no? Entonces, por dar contexto, todos los franceses, sabes que son, bueno, están cambiando un poquito, pero son muy pronucleares. Y yo también tengo una opinión fuerte al respecto, pero te pregunto por la tuya primero, yo luego la mía. ¿Tú qué opinas de todo el tema nuclear y cuál crees tú que es el rol de la energía nuclear en toda esta transición? A corto, a medio, a largo plazo. Mi opinión es que yo no cerraría plantas nucleares si es para sustituirlas por plantas que quemen combustible fósil. Así de sencillo. ¿Qué es lo que el gobierno ahora mismo plantea? Exacto. Bueno, en términos, los alemanes, por ejemplo, con eso también son muy estrictos, ¿no? Es obvio que la energía nuclear plantea riesgos. Le corresponde también a los ingenieros, a los científicos determinar qué riesgos son mejores o peores, pero creo que incluso dentro del activismo climático esto es algo que se defiende de forma bastante vehemente, ¿no? Sustituir hoy en día energía nuclear por energía fósil no tiene sentido. Seguramente sustituirla por otro tipo de tecnologías mejores pueda tener en un futuro.
Yo, en mi opinión, también la red eléctrica necesita de unos equilibrios y de una estabilidad que difícilmente se pueden aportar solo con tecnologías renovables, ¿no? El sol no está siempre, existe la noche, el viento no está siempre, eso genera picos y valles de producción y se necesita una tecnología que permita mantener una base que mantenga la red en equilibrio. Eso es un trabajo del que se encarga Red Eléctrica en España, complejísimo, del que no me atrevería ni a opinar, ¿no? Yo que soy ingeniero industrial de ICAI, veíamos mucho este tema de la red eléctrica. Claro, para que la red eléctrica funcione, tú enganches el micrófono a la red y la red no se caiga porque de repente hay un poquito más de demanda que la oferta que había en el momento anterior. Hay una cosa que se llama inercia, que ajusta Exacto. la frecuencia de la red para que oferta y demanda machen en todo momento, ¿no? Y ahora mismo no, las energías alternativas renovables no proporcionan inercia al sistema. Exacto. Inercia realmente son máquinas, para aquel que no sea ingeniero, son máquinas girando, esa es la inercia. Por tanto, necesitamos máquinas que giren y ahora mismo tenemos o nucleares o tenemos fósiles. Exacto. Por tanto, en el muy corto plazo, ¿no? Parece que es fundamental, ¿no? Que por lo menos las mantengamos. Yo probablemente las expandiría si de mí dependiera, pero bueno, sé menos Sí, que tú del tema, ¿eh? em, Pero no, parece claro que cerrarlas seguro que no es la solución. exacto. Al final va a depender de hasta dónde llegamos con el resto. Yo confío mucho en el almacenamiento energético. Creo que es posiblemente la justificación más lógica a no expandir las energías nucleares en sustitución de las fósiles, ¿no? Y veremos dónde llegamos con ello. Se están haciendo auténticas locuras en el mundo. En China, cada día me salen 3 vídeos de sistemas diferentes en este ámbito que ya no requieren, además de materiales tan extraños, tan difíciles de encontrar. En España, en las islas, por ejemplo, se están haciendo proyectos de almacenamiento súper interesantes, pero hay que priorizar los problemas. Y el problema que tenemos ahora mismo es muy claro. Necesitamos dejar de utilizar combustibles fósiles y la energía nuclear no es un combustible fósil. Entonces yo nunca voy a defender esa sustitución, ¿no? Es decir, siempre voy a apostar por ella y además porque creo que ha generado problemas muy relevantes a nivel mundial del que todos conocemos. Pero si lo vemos en comparación al problema que supone el combustible fósil, muere mucha más gente por la contaminación todos los días, por los efectos derivados de la contaminación, que las personas que han estado afectadas por la energía nuclear en términos puramente cuantitativos. Entonces, Muchos órdenes de magnitud de diferencia, ¿no? exacto. Ahí yo creo que es donde está el tema. Y yo coincido contigo, yo soy muy... Me gusta el tema de las energías y creo que justo el tema del almacenamiento es clave. Ujú. Yo, de hecho, por ejemplo, ahora soy inversor en una startup de unos nuevos que están haciendo temas de almacenamiento Vale. súper chulos, que yo creo que está ahí el futuro, pero probablemente no es fácil, ¿no? Como decías tú, con la tecnología actual no somos capaces de almacenar la energía que es capaz de producir y proporcionar inercia al sistema una central nuclear, por tanto, bueno, pues seguro cerrarlas no, y oye, pues ya Exacto. a los científicos y no a mí, por supuesto, corresponde determinar si tiene sentido pues que se construya más, ¿no? Pero lo que está claro es que joder, hay un problema de comunicación en torno a la energía nuclear Sí. que creo que ha sido muy, muy perjudicial Y de para el opiniones objetivo final, ¿no? Y de opiniones excesivamente maximalistas, ¿no? Es decir, yo creo que ni Francia ni Alemania. Hay un término medio, ¿no? Y de hecho creo que en ese sentido lo estamos haciendo bastante bien, ¿no? Es decir, ni una economía que dependa solo de la energía nuclear, porque es difícil socializar sus riesgos, nadie quiere tener... Yo, pues, vivo cerca de... en verano vivo cerca de Tarragona y es una zona en la que también están hartos, ¿no? De haber tenido siempre allí, pues, todo este tipo de infraestructuras. Es difícil socializar, entonces no debemos depender solo de ella, ni creo que tenga que ser el grueso de la energía que producimos, pero creo que hay una base que hoy en día no tendría sentido renunciar, realmente. Totalmente. Oye, pues yo creo que el reto entendido por ahí, ¿no? Descarbonizar, oye, y ver qué priorización de tecnologías tiene sentido con el almacenamiento, parece, ¿no? Como una de las claves. Y el otro tema que tocabas, que me parece más complicado todavía y así cabe, que es cómo cambiamos los comportamientos de la gente para reducir el consumo, ¿no? Porque esto yo te comentaba antes, claro, esto es fácil de decir desde la posición tuya o mía, que tenemos una vida pues muy Ujú. privilegiada con todo a nuestra disposición, pero en España una persona que viva pues con menos recursos, eh, pues no se va a comprar la camiseta en H&M más barata porque es que es más barata, ¿no? Sí, Sin sí. importar menos si es más o menos sostenible, ¿no? Dice H&M, dice todas, ¿eh? Que por cierto H&M creo que está haciendo temas muy chulos en Ujú. sostenibilidad. Entonces, es fácil decirlo desde nuestra posición. Y imagínate esa comparación con la persona que vive en India, en África, ¿no? ¿Cómo se consigue que el mundo siga avanzando y que la gente consuma menos, ¿no? Es que me parece un retazo increíble.
Pues efectivamente hay un trabajo muy importante que tenemos que hacer con la gente y esto es muy difícil. Yo siempre digo que hay tres tipos de sostenibilidades en cuanto a el impacto que tiene sobre nosotros. Hay una primera sostenibilidad que mejora la vida de forma muy evidente, ¿no? Es decir, la transformación urbana de las ciudades para que haya más espacios verdes, utilizar energías renovables muchas veces no supone ningún esfuerzo, ¿no? En ese sentido, es decir, nos mejora la vida. Hay otra sostenibilidad que empata, es decir, no notamos mucho la diferencia. Si esa camiseta hubiese estado producida con fibras más sostenibles que las que tú no lo hubieses sabido, te compras la camiseta Esto es de igual. Hemper, yo creo que eso es bastante sostenible. Exacto. En general, la transformación tecnológica de la sostenibilidad va muy orientada a empatar las experiencias, ¿no? A que nuestra vida no cambie. Sustituir una bombilla de alto consumo por una de bajo consumo no te cambia la vida, es exactamente lo mismo. Pero hay una sostenibilidad muy amplia que fricciona, ¿no? Es una sostenibilidad que fricciona experiencialmente con los consumidores. Te pongo un ejemplo que es la compra a granel. En Neture lanzamos un estudio el año pasado sobre la compra a granel en España para entender las resistencias que tiene el consumidor a la hora de pasar a modelos de compra a granel, ¿no? Compra a granel significa no me compro la bolsa con ¿no? la cantidad exacta que me voy a consumir y tiro una bolsita entera para Exacto. una tal, sino compro lo meto en una bolsa que reuso muchas veces. Exacto. Como las lentejas El típico stand de aceitunas, de encurtidos. Hay muchas tiendas ya que venden semillas, legumbres a granel. ¿Qué resistencia tiene la gente a eso? Pues en primer lugar hay un tema de higiene, ¿no? Es decir, está expuesto, yo no sé, una persona decía, si alguien ha tosido aquí encima yo no lo sé, mientras que si me compro los pepinillos en un bote de cristal eso está perfectamente cerrado. Hay un tema de conservación y etiquetado. Yo no tengo información sobre este producto, de dónde viene, cuándo caduca, cómo lo tengo que conservar. Hay un tema puramente logístico. A mí, honestamente, cuando salgo de trabajar y voy caminando a casa, yo soy de los que compra muchas veces la cena para ese día, en función también de la hora a la que he salido, lo que me apetece comer, pues tendría que llevar las bolsas, los tuppers, fricciona, ¿no? Conveniencia, ¿no? Exacto, un tema de conveniencia. Entonces, ¿qué podemos hacer para favorecer la compra a granel? Pues yo estoy convencido de que hay una parte que es simplemente concienciar. Es decir, hacemos muchísimas cosas que que hemos evolucionado simplemente por conciencia, ¿no? Social. Entonces hay una labor que es concienciar. Hay otra labor que es facilitarlo en la medida de lo posible, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la compra a granel, con el etiquetado digital. Yo puedo tener un QR en esos encurtidos que me diga cuándo caduca el producto, cuándo ha llegado aquí, cómo lo tengo que conservar. Hay otra manera que es circularizar los propios envases. Y en aquellos lugares donde no pueda llegar la compra a granel, transformar el tipo de packaging. Una empresa que a mí me encanta en este sentido es Freshly Cosmetics. Freshly Cosmetics... Hemos tenido a Mireia. A Mireia, en el podcast. sí. Freshly Cosmetics ha desarrollado nuevos envases para recibir en tu casa los cosméticos en un sobre en lugar de en otro bote, que ahorran creo que un 70% del material utilizado. Tú puedes ir a la Freshly Store a rellenar el bote de tu cosmético y volverlo a casa, ¿no? Fricciona, si quieres, porque antes podías salir sin el bote y ahora tienes que lavar el bote, tienes que llevarlo, etcétera, pero es asumible, ¿no? Entonces, en esa pirámide, mejorar, empatar, friccionar, está claro que todos intentamos empujarlo todo hacia arriba, ¿no? Hacia la mejora, pero hay ocasiones en las que no va a ser posible y tenemos que trabajar con esa fricción. Lo que pasa es que la fricción en conveniencia, bueno, me parece difícil. Creo que vivimos en un mundo que cada vez va más hacia la conveniencia, lo fácil, lo cómodo, lo instantáneo, lo rápido, ¿no? Y yo soy el primero que de vez en cuando te da pereza cocinar, porque es pereza, no es otra cosa, que tienes incluso la comida en la nevera y dices, me pido el delivery. Y eso es ¿no? Total. ¿no? La moto, ¿no? Hay mucho gasto por ese impulso casi, ¿no? Que es un impulso pues muy humano, ¿no? Y me pasa a mí, imagínate, ¿no? Al que realmente lo necesite, ¿no? Porque yo lo hago muchas veces sin la necesidad. Pero bueno, te compro que quizá pudiéramos concienciar. Claro, hay mucha gente que vive muy al límite, ¿no? Que realmente o empatamos o no va a valer, ¿no? Y muchas veces es que no son... Cuando no se empata a nivel de coste, por ejemplo, ¿no? Yo creo que leía de un estudio que había en Estados Unidos que más o menos a la gente le parecía bien, ¿no? Que hubiera energía renovable y tal, pero en cuanto lo movía céntimos, pero estamos hablando de céntimos de dólar, la gente gana quizá cientos de miles, ya no estaba dispuesta a cambiar su factura de la luz o lo que fuera, ¿no? Y creo que esto es un tema, ¿no? Porque la realidad es que me parece complicado
en un mundo libre de economía de mercado y tal, ser capaces de, oye, de si el coste no es el mismo, ¿no? A toda la gente que quizá va un poquito más al día, ¿cómo le vamos a convencer por muy bueno que sea a nivel ético, ¿no? Si realmente ellos tienen un problema más básico de su subsistencia. Efectivamente, y te digo más, es que ni siquiera me atrevería a decirle a alguien que tiene problemas para cosas mucho más básicas a pedirle que pague por la sostenibilidad. Hay muy poca sostenibilidad que el consumidor pague proactivamente y quien lo hace es porque está realmente en una situación de privilegio y se lo puede permitir, ¿no? El que compra Freshly es más caro, o sea, es la pera, pero es más caro Exacto. que el champú de Hacendado. Exacto, solo hay que ver pues, el precio medio de la vivienda y los salarios medios en España. ¿Cómo le voy a pedir a alguien que se gaste más dinero en algo porque sea más sostenible? ¿No? No es dueño ni de su casa. Exacto, a las personas jóvenes. Es que no se puede hacer. Entonces, tenemos que encontrar la manera de que las soluciones que desarrollemos puedan ser aplicadas de la forma más masiva posible. Y eso no va a depender solo de la concienciación. La concienciación nos puede ayudar y yo refiero que hay un rango de transformaciones que si no es por la vía legal, es decir, si no es porque ya me prohíben como productor poner ese envase en el mercado y me fuerzan a llevar a la compra a granel, la única manera de hacerlo será realmente concienciando, ¿no? Pero es importantísimo seguir avanzando tecnológicamente, seguir desarrollando nuevos materiales para hacer la sostenibilidad fácil y atractiva. O sea, la sostenibilidad tiene que ser bonita, tiene que ser algo que te apetezca, porque si no, es algo que incluso invisible, ¿eh? Hay muchas transformaciones sostenibles que son invisibles, tú no te das cuenta y estás haciendo algo de forma más sostenible, ¿no? ¿Y tú crees que podemos llegar incluso a consumir menos? Porque yo sí que veo Ujú. gente que, de nuevo, privilegiada a partir de un cierto poder adquisitivo que se da cuenta de que realmente pues ganar más dinero y tal llega un momento donde no te aporta más felicidad. Y veo casos, por ejemplo, de gente en Nova, ¿no? Que dice, oye, yo dejo una carrera brutal con un tal y voy a vivir una vida más sencilla y probablemente más sostenible porque tengo menos deseos, ¿no? Pues un poco, Sí. una filosofía pues un poco más budista, si quieres, este tipo de... Pero claro, es que el mundo en general creo que no va hacia allá, ¿no? Creo que ¿no? La economía de mercado, ¿no? Medimos el PIB, la producción, o sea, creo que todas nuestras métricas van en la dirección contraria, ¿no? De no consumir menos, sino consumir más, ¿no? Estimular la demanda interna, estimular el consumo, ¿no? De hecho, Tú, esto está medido. Tiene una ecuación que se llama IPAT Equation, I igual a P por A por T, que lo que dice es que el impacto que tenemos en el mundo, esto no estoy descubriendo nada, el impacto que tenemos en el mundo es igual a la cantidad de población que hay en el mundo, y esta variable crece, y a una velocidad de vértigo, ya somos 8 billones de personas, multiplicado por la cantidad de bienes y servicios que estas personas consumen, eso es la A, abundancia, si queremos llamarle así, multiplicado por la T, que es la tecnología que utilizamos para producir estos bienes y servicios, ¿no? Entonces, que vemos la P sube, la T baja, es decir, sí que estamos consiguiendo ser más eficientes el tecnológicamente. factor es mejor, ¿no? Pero si Exacto. la A y la P suben, que parece que van a seguir subiendo, ¿no? Claro, y en la A es, siempre lo digo, al equipo le digo, es mi variable iPad favorita, porque es donde se hacen las preguntas más relevantes. Que vemos, la A sube, pero ¿dónde sube? O sea, tenemos una distribución del consumo de recursos absolutamente polarizada. Una minoría de personas consumen la gran cantidad de recursos, mientras que hay muchas que viven en una situación más desfavorecida, incluso en el umbral de la pobreza. Entonces tenemos que subir el consumo en esas personas porque en la sostenibilidad también hay un componente social del que no hemos hablado tanto, pero implica consumir más, con lo cual para consumir más y que la baje seguramente tenemos que redistribuir mejor los recursos. Creo que es un framework súper útil. Yo, por ejemplo, lo utilizo mucho con los clientes a escala pequeña, ¿no? Traslado la población a tus clientes, traslado el consumo global en términos de PIB al consumo de tus propios bienes y servicios y a tu propia tecnología y vemos cómo trabajar, ¿no? Es decir, dónde llegamos con la eficiencia tecnológica, dónde llegamos con la innovación y allí donde no lleguemos tendremos que llegar con la A, porque es difícil que vayas a querer dejar de ganar clientes, ¿no? Que ahí el tema ya va casi más hacia cuántas veces van a la oficina, por ejemplo, Por los ejemplo, empleados. O ¿cuántas veces compran mi producto y en qué tamaño? Hay un ejemplo también muy útil para esto, que es siempre lo pongo, el de los detergentes, ¿no? Los detergentes líquidos en realidad deberían desaparecer. ¿Por qué? Porque el líquido ya lo pone la lavadora. No es necesario transportarlo. Transportarlo requiere de un envase plástico que genera mucha contaminación, mientras que el envase sólido viene en una caja de cartón reciclable. Entonces tiene que desaparecer. Ese es un ejemplo de una compañía que a través de la tecnología puede sostenibilizar su negocio y no le requiere hacerse preguntas sustituirlo por un detergente en polvo en polvo o en papel. Hay o una en empresa papel. que se llama Natulim,
es el detergente que utilizo, es un papel que lo metes en la lavadora. Y ya está. Me he vaciado un armario que antes estaba lleno de detergentes y ahora tengo más capacidad de almacenamiento. Me lo dejan en el buzón, literal. Lo recojo como una carta. Mi mujer, que es bastante como tú, por ejemplo, nos ha quitado el gel. Nos la bañamos ya con sodio. A mí me cuesta más porque se me hace muy seco. Y me cuesta, pero me he acabado acostumbrando y se puede perfectamente. La sociedad se bañaba así desde hace muchos años. Que aprovecho si me das la oportunidad para decir que las personas que trabajamos en sostenibilidad no somos perfectas, porque hay veces que pues has cogido un avión, has comprado pues sí, no lo hacemos todo bien. O sea, somos personas normales que tenemos un trabajo y una motivación. Yo sí que intentamos, en la medida de lo posible, cambiar nuestra propia conducta para pues intentar que lo que decimos y lo que hacemos sea más coherente, pero creo que exigirnos que seamos excelentes es poner mucha presión sobre muy pocas personas, ¿no? Entonces... Bueno, y que estará bien que tú vayas quizá a volar a X país para venderle a un cliente, ¿no? Porque el impacto que puedes tener probablemente compense muchos aviones, ¿no? Que te cojas ida y vuelta a Londres, ¿no? O no, ¿eh? Y a veces tienes esa disonancia cognitiva, ¿no? De decir, ostras, esto tenía sentido, nadie está libre de contradicciones. Pero sí que creo que hay un tema en cualquier tipo de persona que se dedica a la sostenibilidad. Hay un cierto mundo que es muy agresivo, ¿no? Hacia esta disciplina y al final creo que, bueno, estamos haciendo seguramente mucho por esto o más que la media de la persona que nos critica, ¿no? Porque habitualmente también el que critica es el que no hace nada. Claro. Entonces... Y por cerrar ya el tema y ir ya a tu historia, que no quiero que la dejemos de lado, que es muy chula, yo percibo mucho greenwashing, ¿no? Yo creo que es un tema que se ve claramente, ¿no? Que todas las compañías ahora son verdes, todo es sostenible, ¿no? Como el gas, ¿no? Que para mí, pues como te decía, en mi opinión, al menos un poco de greenwashing. ¿Cómo se identifica, ¿no? Tú que tienes esos ojos un poquito más expertos, ¿cómo lo sabes ver a priori, ¿no? ¿Qué tipo de cosas puede uno hacer o mirar para ver si realmente esto es greenwashing y me la quieren colar o realmente esta compañía está haciendo algo que tenga sentido? Pues esto es más fácil de contestar hoy que hace un año, porque ahora el greenwashing es ley. Es decir, hay una serie de criterios que determinan si algo es greenwashing o no. Y básicamente no puedes utilizar comparaciones que no estén basadas bajo la misma metodología. Es decir, tú no puedes decir que algo contamina menos que otra cosa si no lo has medido en los mismos términos. No puedes separar el producto de la empresa en su conjunto. Es decir, a lo mejor tu empresa, tienes un producto que no contamina, pero tu empresa sí. Apple lo ha hecho muy bien. Ha dicho, el Apple Watch es un producto neto en emisiones, etcétera, pero Apple como compañía no. No puedes hacer un uso irresponsable de la imagen. Y nosotros estamos trabajando mucho en esto y ayudando a muchos clientes en esto. Vamos a dejar de ver webs de sostenibilidad con árboles, pinos, si es algo que no tiene nada que ver con tu negocio, porque estás trasladando una idea irresponsable. Y al final yo utilizo, esto sí que no lo dice la ley, pero yo utilizo un proxy que con los clientes muy claro. Es si te gastas más en contarlo que en hacerlo, estás haciendo greenwashing. Defiendo que más del 20% del presupuesto de sostenibilidad gastado en comunicación es posiblemente un síntoma de que algo no va mal, ¿no? Y seguramente no significa que tengas que reducir el presupuesto de comunicación sino aumentar el otro, ¿no? En esos términos sí que creo que la legislación va a ser muy positiva. Y a mí personalmente creo que esto es un tema fundamental y no lo tenemos que considerar un tema menor, porque el greenwashing impide que los consumidores tomen decisiones más informadas. Y al final, igual que te decía que creo en la capacidad de concienciación, creo en el compromiso del consumidor a la hora de tomar mejores decisiones. Para que eso suceda, necesito que tenga información correcta, ¿no? Y que lo que le diga esté avalado por la ciencia. Fantástico, pues oye, Xavi, muchas gracias porque esta es una discusión súper interesante que me apetecía tener y yo creo que hemos aprendido un montón. Vamos ya un poco más a hablar de tu carrera y del negocio actual, que casi no lo hemos tocado y quiero que hablemos de Neture. Entonces tú decías, ¿no? Pues estudias ahí, ¿no? Vienes de un pueblo allí en Cataluña. ¿ESADE cómo eliges? O sea, ¿por qué eliges ESADE y no te vas a la UB, la Autónoma? ¿Cómo acabas en ESADE? Que es una escuela muy buena, ¿no? Y que yo creo que probablemente tenga los mejores departamentos de carrera de España, si no el mejor. Sí, y yo soy muy consciente del privilegio que supone eso. ¿En tu familia, digamos, hay algún ESADE o Mi padre ha trabajado toda la vida en el área de recursos humanos en Danone, entonces tenía la suerte de que era una persona muy pegada al mercado laboral y que sabía qué dinámicas funcionaban, ¿no? Y cuando yo le dije que quería al final estudiar ADE, él me dijo, ESADE es la mejor opción y es un privilegio poder ir. No tiene, es decir, muchas veces
me gustaría que no fuese así, que fuese más accesible, que los programas de becas fuesen mejores, que la universidad pública pudiese empatar con ello, pero sí que creo que, tristemente, ADE a veces es una carrera en la que la diferencia se nota mucho, no sé si en términos de contenido, pero sí en el acompañamiento en la carrera, ¿no? Y como decías, al final ADE ofrece un acompañamiento de salida a la universidad que ayuda muchísimo. Yo salía de allí sabiendo qué era la consultoría, habiendo hecho entrevistas tipo. Tú y yo nos conocimos en Atrévete, en un programa de McKinsey. Luego acabamos en su principal competidor los dos. Pero eso no fue algo que yo persiguiese, eso fue algo que la universidad me facilitó. Y como también la sostenibilidad va mucho de temas sociales, creo que es muy importante que seamos conscientes de los propios privilegios, porque no todos empezamos desde el mismo lugar, ¿no? Y esa es un poco la diferencia entre la igualdad, la equidad, etcétera. Entonces, Totalmente. No hablamos mucho de meritocracia, que es algo que nos ujú, estimula mucho, pero somos conscientes de que nunca va a existir una meritocracia real porque no existe una igualdad de oportunidades. Hay no que existe. intentar acercarla y nosotros trabajamos para acercarla en la medida de lo posible. Pues, por ejemplo, yendo a la Universidad Autónoma o a la UB y Ujú, buscando el mejor talento de allí y metiéndoles una especie de ESADE, ¿no? De gente inspiradora, hablándoles de carreras, ¿no? Para ayudarles. Pero es evidente que si la persona quizá no ha podido ni siquiera ir a la universidad porque trabajaba en casa o simplemente nunca nadie le exacto. contó esto, ¿no? Pues es difícil. Yo creo que en el tema de SADE hay, en mi opinión, como dos componentes clave, ¿no? Yo creo que la universidad es muy buena y yo creo que su departamento de carreras creo que es el mejor de España, pero creo que es incluso más importante lo que también sucede en ICADE y en ICAI que me pasó a mí, que es el contexto, ¿no? Es decir, que tú muchas veces no te enteras de McKinsey o del Atrévete por la universidad, te enteras porque el compañero de al lado Sí. también sabe de que, ¿no? Le han educado y le han roto esas barreras de información, esas asimetrías de información, y le han dicho, oye, mira, estas son las mejores oportunidades profesionales, y para entrar en McKinsey tampoco no es rocket science, hay una serie de cosas que tienes que hacer. Además de ser muy listo o muy bueno, hay una serie de requisitos, de checks que tienes que hacer en Ujú. tu currículum, que si no los haces, da igual que seas la persona más inteligente del planeta. Ese es el capital social, que es muy difícil empatar, ¿no? Al final, ESADE también es los amigos que tienes cuando terminas. Y no solo eso, te abre la puerta de una compañía pues, en las que yo ya te conozco a ti. Y si algún día necesito reciclarme, pues voy a llamarte a ti, voy a llamar a tantos otros compañeros. Y tenemos ese capital social que creo realmente que la educación pública debería de poner más foco en esto. Es decir, en no solamente educar en el término más, si quieres, puro de la palabra, ¿no? De temario y exámenes, etcétera, sino en el acompañamiento y la salida al mercado laboral. Yo, algo, por ejemplo, de lo que estoy bastante orgulloso es de haber abierto el rango de universidades en las que entrevistamos, en las que trabajamos y de ir a contarnos a muchos más sitios para intentar captar ese talento, pero no podemos tampoco llegar a todo. Creo que hay mucho trabajo que se tiene que hacer. Yo soy muy crítico con la educación en nuestro país. Creo que es una emergencia casi nacional. Es decir, lo único que tenemos en las economías del presente y del futuro es talento. Estamos formando a personas que se van al extranjero sistemáticamente, muchas veces porque esa traslación de la universidad al mercado laboral no está bien hecha. Y creo realmente que para avanzar en meritocracia debemos avanzar en educación pública, y lo digo yo, que vengo de la Esa de, privada, total. ¿no? Y lo digo yo también y totalmente. Ojalá te escucharan, ¿no? Mucha gente de las universidades públicas, porque a nosotros, por ejemplo, no nos hacen mucho caso. Nos Sí, es sí, mucho es más que no fácil. hay nadie para que te escuche. Es más fácil ir a educar Ujú. o a sobreeducar. Por ejemplo, en el CEU, ¿no? Estamos haciendo un programa para formar a los chavales en banca de inversión en consultoría, que es la pera, ¿no? Porque esta gente, después de lo que les contamos, es mucho más sencillo que accedan a este tipo de carreras, ¿no? Esa preparación que quizá debería hacer un departamento de carreras profesionales, que por los presupuestos que tienen no pueden hacer, pues hay que buscar, ¿no? Proveedores que te la puedan hacer, ¿no? Entonces, una pena, a mí me encantaría, ojalá, que, ¿no? Que algún día podamos trabajar con todas las universidades públicas de España, Ujú. no me haría nada más ilusión, para educar a los chavales y sobre todo romper estas barreras de información, ¿no? Porque realmente tampoco, de nuevo, no es un tema muy complejo de No, resolver, es simplemente contarle a la gente qué es lo que hay y cómo se llega a las mejores carreras y luego ya cada uno tomará la decisión si esto es algo que le interesa o no, porque mucha gente no le interesará, ¿no? Trabajar en consultoría o en banca de inversión, en tecnología, y está fenomenal, ¿no? Pero seguro que hay mucha gente muy válida, la universidad, ¿no? Cualquier universidad pública de España, que no es ni más ni menos lista que tú o que yo, es simplemente que nadie le fue a contar
que era Exacto. McKinsey. Y creo Así también de que, sencillo. pues ante la evidencia, porque a veces me da un poco de pudor hablar de estos temas a mí personalmente, porque siempre pienso, claro, alguien puede decir, bueno, ya están estos hablando de nosotros, ¿no? Como si fuera un ejercicio un poco complaciente en ese sentido. Y lo digo realmente, es decir, también dentro de las propias universidades privadas no es solo una cuestión económica. Hay muchas personas, yo en mi caso también tenía una beca, hay muchas personas que simplemente llegamos allí porque lo conocíamos, teníamos esa información, ese capital social del que hablaba, ¿no? Y creo que es necesario que eso polinice más en la sociedad y que las universidades entiendan que lo primero que necesitan es tener a alguien que se ocupe de estos temas, con más rigor y con más Y dedicación con de más lo... presupuesto. Exacto. Y te sorprendería que no son solo de Cóctel o Neture los que entrevistáis a universidades que llamemos non-target. Realmente McKinsey o BCG, que son buenos clientes nuestros, principalmente lo que valoran de Nova es que lleguemos a alumnos muy buenos de la Universidad de Oviedo, de la Universidad de Santiago, de la Efectivamente. Universidad de Granada, ¿no? Entonces, realmente ahí las compañías ya han dado ese paso. Ya no hace falta pasar por ESADE para entrar en este tipo de compañías. Lo que hace falta es estar preparado para entrar, porque es evidente que ante una misma entrevista, si un candidato viene preparado y el otro no, tampoco, ¿no? No son Exacto, ONGs, sí, son sí. compañías, necesitan sacar un valor y necesitan poner un candidato que esté listo para el día de mañana dar un servicio al cliente, ¿no? Y si eso no vienes con esa cierta preparación, que es sobre todo capital social y preparación, no es Sí, sí. conocimiento, pues es que es muy difícil. Al final es llegar, tú harás mucha selección, igual que yo, y yo siempre digo que una vez te tengo delante, el currículum desaparece y los logos desaparecen. Ya me da igual de dónde has venido, porque lo que valoro es cómo estás contestando mis preguntas, cómo haces el caso práctico, si es que lo hay. Entonces, lo importante es llegar y que también las empresas creo que tenemos que hacer un poco de discriminación positiva en ese sentido. Seguramente, a mí en ESADE me enseñaron a hacer un currículum impecable, ¿no? Pues yo ya sé que a lo mejor el que viene de otra universidad no ha tenido a una persona que durante una hora le ha revisado el currículum, le ha dado una plantilla, Palabra pues por palabra, lo totalmente. miro con otros ojos y digo, ok, esto no es lo importante, ¿no? Entonces creo que también tenemos que educar el ojo y hacer un poco esa discriminación positiva en ese sentido. La solución para eso realmente, yo más que la discriminación positiva que puede ser, yo abogo mucho por la evaluación más holística. Es Ujú. decir, desde el principio de tu funnel, no mires el currículum. Si te gusta, hagas un test y si te gusta, ya lo llames a entrevista. Tú puedes, con la tecnología que existe a día de hoy, verlo un poco todo, ya evaluar competencialmente al candidato desde el minuto uno, porque existe videoentrevistas, existe IA, ¿no? Nosotros lo tenemos todo esto en el proceso, y la decisión de Nova es así, no es holística. Yo, candidato, hay gente que no tiene buenas notas en la carrera, no son los más, pero existe gente con malas notas en la universidad que acaba entrando en Nova, y si yo sigo un proceso muy en cascada, ¿no? Por el cual miro el currículum y si no me gusta no miro nada más, Totalmente. pues me perdería muchos candidatos brillantes en la parte competencial, que como hemos visto es cada día más importante, ¿no? Es lo que más nos separa quizá muchas veces de Mira, no- de las máquinas. Te diré que no lo había pensado tal cual y me has dado una idea para mejorar también nuestro propio proceso. Y has mencionado la IA, creo que merece un podcast tuyo, que además es el sitio para hacerlo, sobre el impacto que tendrá la IA en los procesos de selección. Porque creo que hay escenarios también muy distópicos, ¿no? A los que se puede llegar. Totalmente, en temas de bias, ¿no? Exacto. Nosotros como lo estamos utilizando, que yo creo que es por ahora la versión que más nos ha gustado, es que nosotros a la IA no le pasamos ni tu imagen ni tu vídeo, le pasamos Ujú. la respuesta, Ujú. el texto literal de la Vale, respuesta. Y eso es lo más aséptico que hemos encontrado en cuanto a que, qué bueno. pues yo no hay nada en el entrenamiento que contenga imagen. Porque Claro. cuando contenga imagen, es un problema matemático tan complejo el Sí, sí. ponderar para arriba o para abajo la raza, el género, todo este tipo de cosas que es muy complicado de resolver. Entonces, nosotros por ahora nos conformamos con el texto, Qué interesante. la respuesta literal, pero bueno, hablaremos más de esto. Volvamos a SADE. Entonces, tú Ujú. vas a SADE, ¿no? Conoces McKinsey, Atrévete, todo este mundo y al final acabamos en BCG. Tú, claro, haces la carrera corta, que digo yo, ¿no? Porque Sí. haces los 4 años y directamente te incorporas. Ujú. Cuéntanos desde ahí, oye, cómo es la experiencia en BCG, ¿no? Que estás 3 añitos más o menos. Ujú. Y cómo te cambias a The Cocktail, ¿no? Ya en el cambio a consultor, más o menos, ¿no? La experiencia de BCG es positiva. Cuando la ves en perspectiva, no significa que en ese momento no haya momentos duros, ¿no? Y yo creo que esto ya se sabe, se trabaja mucho, 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 mucho. ¿Qué es mucho por concretar? Para Yo el que quizá no el primer conozca. año tuve especial mala suerte. Hacía muchas veces horarios de 9 de la mañana a 2, 3 de la mañana. Tuviste mala suerte, Tuve yo muy mala suerte. tuve mejor suerte. De hecho, creo que era un proyecto famoso por la mala suerte que teníamos.
A mí me pasó factura a nivel de salud y ese momento también creo que fue importante porque el resto de mi vida me he tomado esto muy en serio, ¿no? La conciliación, el descanso. Hay que pensar que en ese momento eres muy vulnerable. Tú sales de la universidad, no sabes lo que es el mercado laboral, te crees que realmente tienes que cumplir con todo lo que te digan porque un fracaso puede ser determinante el resto de tu vida y eres muy vulnerable, ¿no? en ese momento. Pero quitando esta parte que quizá yo creo que ya es conocida respecto de la consultoría a nivel global, la experiencia es muy positiva. Yo siempre digo que BCG para mí fue un máster. De hecho, yo no he estudiado un máster. Es una cosa que siempre pienso si debería haber hecho, pero Ni falta que te da, yo creo. he aprendido tanto trabajando y además he estado expuesto a personas que me han enseñado tanto en BCG y en The Cocktail que no he sentido esa necesidad, ¿no? Para mí, lo que te da es una estructura brutal a la hora de plantear las ideas. Em, Trabajas todos los ámbitos, el matemático, el lingüístico, la expresión. Bueno, esto tú te acordarás, yo tengo 30 años, pero no, muchas veces me dicen que no lo parece. No sé si tú te acuerdas cómo era cuando yo entré, pero tampoco parecía que tenía 21, ¿no? Entonces, tener una compañía que te da la oportunidad de ponerte delante de un director financiero, de un director de operaciones, con tu cara de preadolescente, en mi caso prácticamente, que te permite evolucionar, que te da feedback constructivo realmente sobre... Es que es un regalo, realmente. Yo lo sentía Y así. encima te paga bien. Exacto, y encima te paga bien, ¿no? Entonces, yo lo sentía así. No estaría tampoco donde estoy ahora si no hubiese sido por todo lo que ha sucedido, por mi escuela, por mi universidad y tampoco por BCG, ¿no? Y luego creo que, bueno, tuvimos mucha suerte también nosotros porque creo que coincidimos un grupo de personas muy sano, ¿no? Y que también nos cuidábamos mucho unos a los otros. Creo que nunca romantizamos el exceso de trabajo, al menos en nuestra generación, ¿no? Hay que decir, no, ayer salí a las 3 como un éxito, creo que nunca sucedió y fue Pero había mucho compañerismo, ¿no? Sí. En mi boda había 2 mesas de amigos de BCG. Sí, exacto. Yo lo sentí siempre así y siguen siendo mis amigos y es ese capital social, y ahora lo digo en términos puramente bonitos, ¿no? O sea, que yo me llevo de allí. Entonces, para mí fue fantástico y sobre todo yo hasta ese momento no tenía una especial interés por la sostenibilidad ni por la energía. Yo acabé en proyectos de energía con Nacho Hafner, que fue un mentor para mí. Bueno, o sea, le tengo un cariño tremendo. Super crack. En la oficina Exacto. todo el mundo habla maravillas de él. Yo no he trabajado con él, pero vamos, proyectos súper chulos que contabais en algunos retreats que hacíais de digitalización, sostenibilidad. Exacto. Crack, Nacho. Me ayudó mucho a la transición a The Cocktail porque con él hacía muchos proyectos de digital. Él fue quien me dio las botas y el casco de seguridad. Construía un equipo, yo también creo, humano, muy sano, ¿no? Y allí es que tengo que decir que yo me enamoré de la industria energética. Es decir, a mí me fascina mi trabajo a día de hoy. Y si no hubiese sido porque hice todo aquello con los eucaliptos, con los pinos, con los temas hídricos, hoy no me estaría dedicando a esto. Y encima BCG es líder en esto, ¿no? En España, digamos Sí. que justo la energía es donde se hace más consultoría estratégica, ¿no? Exacto. ¿Cómo es luego la transición a The Cocktail, ¿no? ¿En qué momento te planteas y dices, vale, doy un pequeño paso atrás para dar uno adelante, ¿no? De alguna forma. Sí fue así, al menos, por ejemplo, pues en términos económicos, pero es algo que fue muy poco y durante muy poco tiempo y me compensaba completamente, ¿no? En ese sentido, porque la forma de trabajo y la cultura es otra. Yo tengo que decir que he hablado muy bien de BCG, pero de The Cocktail, es decir, The Cocktail a mí me ha reenamorado de mi profesión, ¿no? Yo hubo un momento en el que no sabía si lo que no me gustaba era la consultoría, perdona, o el hecho de trabajar tantas horas y vivir en un ritmo que me impedía conciliar en aquel momento, ¿no? Y con The Cocktail descubrí que yo soy un apasionado de mi profesión. Y que hay otra forma de hacer consultoría, otros tipos de proyectos y sobre todo trabajar con otro tipo de personas. En The Cocktail, cuando yo llegué, la estrategia de negocio ya era un área, pero estaba el área de diseño, de tecnología, de data. Yo recuerdo que yo llegué con traje y corbata a hacer la entrevista y lo primero que vi fue una persona programando con la camiseta de Star Wars. Y dije, vale, esto es otra cosa diferente, ¿no? Y me contagié de eso y creo que ha hecho mucho de lo que yo soy hoy en día, también como persona y como profesional, esa cultura que imprime un poco de, yo creo, desde sus inicios en la corporación, en la compañía, y que
curiosamente, pese al crecimiento que ha tenido, ya somos 1.300 en España desde la fusión con VML, la cultura se mantiene, o al menos yo percibo así que se mantienen esos valores, ¿no? Entonces, esa fue la transición. Me fui siguiendo a 2 ex BCG que estaban allí, que conocía bien, y durante mucho tiempo uno de ellos me decía, Xavi, este sitio es para ti, un poco me decía, te va a encantar, sentía un poco que había esa conexión y la hubo. Entonces... Y a nivel de carga, ¿no? Que eso es un poco lo que principalmente ibas buscando, aparte de quizás estar más cerca de la implementación de la tecnología, ¿cómo cambia tu vida, ¿no? Digamos que tuviste mala suerte en BCG, porque yo recuerdo más un 9-9, Vale. algún día 9-11, pero yo viví más un 9-9. El primer año tuve mala suerte. Tuviste mala suerte. ¿Cómo se vive más la media en The Cocktail, no? Con sus picos como todo, ¿eh? Pues si quieres te cuento, yo entro a trabajar a las 9, a veces un poco antes en casa hago cosas y yo normalmente a las 7 estoy en el gimnasio. Que eso no, hay días que después pues me toca preparar alguna cosa para el día. Yo siempre prefiero hacer ese parón a las 7 porque no me gusta ir al gimnasio a las 9 de la noche. A veces me toca preparar alguna cosa, no siempre para el día siguiente. Es cierto que yo el domingo por la tarde sí que a veces le dedico 2 horitas, 2 horas y media para un poco revisar los documentos con más calma y demás, pero es perfectamente sostenible en mi vida. Y yo no sabía o no era consciente de que se podía hacer consultoría así, ¿no? Y es algo que en Neture estoy intentando mantener, y te diré que, claro, después de eso tengo un cierto trauma y me obsesiona mucho, ¿no? Las horas de trabajo y que las personas tengan el espacio todos los días, porque yo siempre digo que eso es una cosa de todos los días. Es decir, un día a las 3 de la mañana trabajando, para mí es un fracaso ese día. Los va a haber y a veces los puede seguir habiendo en ocasiones muy puntuales, pero intento salvar todos los días. Porque digamos que esas 2, 3, 4 horas es lo que realmente te marca la diferencia y dices, Totalmente. oye, estoy dispuesto a percibir un salario quizás un poquito menor. Exacto. Por esto que me compensa luego en mi vida personal, ¿no? Esa es un poco la decisión. Sí, que al final, si lo miráramos en términos de payback financiero, seguramente en el otro modelo yo me hubiese quemado muy pronto y hubiese necesitado un descanso muy largo, mientras que trabajando feliz, el desarrollo ha sido muy rápido, ¿no? Bueno, y aquí estás con 30 años, que ahora vamos a ir a ello, ¿no? Que te han hecho Managing Director ya de una spin-off, ¿no? ¿Cómo se crece tan rápido? Porque realmente tú eres pues un partner, ¿no? Que sería un partner en BCG muy joven, ¿no? Hay muy pocos partners de 30 y... Alguno hay de 30 y pocos en estas consultoras, pero es complicado. Tú tienes 30. Es verdad que empezaste pronto, pero eres muy joven para el rol que tienes, ¿no? Sí, la verdad. O sea, ¿qué crees que has hecho bien, ¿no? Para llegar tan rápido, tan lejos? Bueno, primero que The Cocktail no es un partnership en ese sentido, pero sí que, digamos, la figura equivalente al partner sería el director o el managing director. Hay un componente de suerte siempre, es decir, yo tuve la suerte de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Hay un componente de esfuerzo y yo he trabajado, aunque no haya trabajado hasta las 3 de la noche, he trabajado mucho y muy intensamente en las cosas que a mí me motivaban y he tenido la suerte de que coincidían con las que a la empresa le interesaban, ¿no? Que en ese sentido es importante el match. Y luego, sobre todo, he estado rodeado de personas que me han dado un contexto de oportunidad y eso es, siempre digo, lo que más puedes agradecerle a alguien profesionalmente, ¿no? En este caso, pues, mi mentor en The Cocktail, José Ignacio Albadalejo, que es Head de Estrategia, siempre me ha expuesto a contextos de crecimiento, ¿no? Para que yo pudiese aprender, divertirme, pasármelo bien y contribuir a la compañía, todo eso junto, ¿no? Y eso es súper de agradecer. Y después ha habido una confianza en que, y unos resultados, evidentemente, ¿no? Pues el proceso, yo entré como Strategy Lead. Como un manager. Un poco menos, la estructura es un poco distinta, pero sí, más o menos. Tampoco en ese momento en The Cocktail teníamos tan jerarquizado porque era una cultura muy startupera, pero entré como Strategy Lead, llevaba proyectos, digamos, autónomamente, pero siempre con una supervisión. Una especie de Acting PL, ¿no? Exacto, que un Acting PL. ¿no? Que es un consultor ya empezando a hacer de manager, ¿no? Exacto. Era tal cual, un Acting PL con un manager por encima, pues que era el dueño de la relación con el cliente y lo supervisaba. Poco a poco crecí en ese cliente y me acabé haciendo cargo de la cuenta en sí. Entonces empezamos un proceso de verticalización y de la compañía para empezar a generar más conocimiento industrial y yo empecé a trabajar sobre todo en proyectos de energía y eso me permitía ver muchísimas partes de la compañía y fue un proceso muy natural. Es que no te puedo decir un momento en el que dijese
esto cambió de un día para otro y fue por este motivo, ¿no? Fue un proceso como muy orgánico y aquí estamos ahora porque yo realmente siento que Neture es una continuación de lo que veníamos haciendo. Yo leyendo entre líneas me imagino que tienes una habilidad que no siempre es tan frecuente en el que es muy buen consultor, que es que probablemente a ti se te da bien vender, ¿no? O sea, que cuando trabajas con el cliente en la parte comercial, me pega que seas típica persona que se te dé bien, ¿no? Porque yo creo que hay mucho consultor que es fantástico en la ejecución y resolución del problema, pero que quizá no es capaz de conectar con el cliente en primer lugar a nivel humano, que tú creo que lo haces muy bien, y luego vender, que es el siguiente nivel, ¿no? De ser capaz de tener una conversación ya comercial, que ese es el gran reto, ¿no? Que yo creo que es muy difícil pasar de solucionar problemas como consultor, manager, a de repente ser partner, director, como lo queramos llamar, y tener que vender. Pues fíjate, creo que la venta en consultoría, hay muchos tipos de venta en consultoría, ¿no? Y a mí, yo hago una venta muy basada en el contenido del proyecto, ¿no? O sea, yo no puedo hablar de fútbol con mis clientes porque no sé. Hay una parte como más social que a veces sí que me cuesta más porque soy tímido en esos contextos, pero desde el punto de vista técnico sí que me gusta mucho convencer al cliente de que lo que estamos haciendo es la mejor manera, ¿no? Sabes mucho de lo tuyo, ¿no? Te apasiona tanto lo tuyo que el cliente casi se convence, ¿no? Un poco Sí, por esto, ¿no? yo también digo que expertos en sostenibilidad no existe, es decir, eso es imposible, pero en los ojos se ve que lo que no sepas lo vas a aprender, ¿no? Y en ese sentido, una venta es un proceso muy emocional también es muy técnico y sobre todo en grandes empresas está muy pautado, ¿no? Pero a mí sí que me gusta vender, digamos, desde el oficio de consultor y te diré que lo que más disfruto es el proyecto. O sea, mi posición soñada como consultor es dirección de proyectos. Es donde estás cerca del equipo, estás cerca del cliente, cerca del reto específico. Yo la venta la siento como una forma de vender los proyectos que quiero hacer. Pero me temo que poco a poco en tu rol de managing director habrá cada Inevitablemente. vez menos ejecución y más venta, ¿no? Porque realmente los directores o partners de las consultoras y de cualquier empresa de servicios profesionales, sobre todo va de vender, como los CEOs de las startups, que yo Exacto. me dedico a vender, mucho tiempo. Inevitablemente tengo la suerte de que tengo el equipo mejor posible del mundo, entonces no me tengo que preocupar mucho de la ejecución de los proyectos porque funcionan solos. El 80% de lo que yo hago en un día es intentar vender más proyectos, pero sí que trato siempre de tener esa ancla, de en algo participar, porque yo necesito estar conectado con el contenido y ahí es donde realmente surge... Y que yo creo que los mejores partners de consultoría son así. Yo, los que veía en veces que eran muy buenos, estaban perfectamente conectados al contenido y eran muy rápido capaces de subir de meterse mucho nivel de detalle, ¿no? En los proyectos. Genial. Oye, pues vamos a hacer alguna pregunta rápida. Hemos tocado muchos temas personales y me gusta mucho de recomendaciones de carrera y tal. Entonces, la mayoría de preguntas que te quería hacer en el ámbito de aprendizajes creo que las hemos resuelto. Pues temas de work-life balance, etcétera. Pero hay un tema que yo creo que es interesante en tu caso que me gustaría comentar, que es cómo has vivido tú, tu condición eres homosexual, ¿no? ¿Cómo eso ha impactado tu carrera y si ha habido momentos donde te hayas sentido discriminado en alguna situación y cómo, ¿no? Cómo vives la consultoría en ambientes como estos, ¿no? Que muchas veces quizás son percibidos como más clásicos o más menos abiertos, quizá. Pues cómo lo has vivido tú desde dentro y si, oye, cómo de bienvenida es la diversidad en este tipo de ambientes. Pues yo aquí nuevamente creo que soy un privilegiado porque yo he tenido mucha suerte. Yo nunca he sentido una homofobia directa. Sí sientes a veces homofobia de contexto, ¿no? Es decir, de que hay ciertos contextos en los que una cierta tipología de una masculinidad concreta se aprecia más, ¿no? Em, pero yo no he sentido homofobia directa nunca. Mi familia siempre me ha aceptado tal cual, mis amigos. Y quizá cuando llegué a BCG yo pensaba, a ver aquí qué tal. Y tengo que decir que no hubo ningún problema. Yo siempre he sido abiertamente gay en el trabajo. Y de hecho, en ese momento con otro compañero nos ofrecieron hacer las charlas de bienvenida cuando en esos inductions en los que nos conocimos entrábamos nosotros y les hablábamos a toda la compañía de que existía pues el LGBT Network, de que había una serie de normas que todo el mundo debía de cumplir y si alguien no cumplía tenías unos mecanismos de denuncia y de reclamación. Y fue en ese momento cuando yo me di cuenta de que no todo el mundo es tan privilegiado como había sido yo, ¿no? Personas que vienen de contextos muy distintos, en que su orientación sexual no era abierta,
todavía a día de hoy a veces me pasa de cruzarme con alguien y decirme, pues yo escuché tu charla, no sé qué, y me quedé pensando y ahora ya estoy con mi novio, estoy con mi novia y me quedé pensando en ello. Personas en la propia organización, ¿no? Entonces yo creo que seguro que hay trabajo por hacer, pero tampoco me gusta tener una visión excesivamente negativa de ello, porque creo que estamos olvidándonos de que, ostras, hay gente que en el pasado lo ha pasado muy mal. Y tratar de plantear que lo que vivimos ahora es equivalente a lo que había antes, creo que sería injusto, ¿no? No, esto no es los 70, no es los 80, queda trabajo por hacer, pero en no reconocer que ha habido una evolución sería, en mi opinión, estarnos equivocando, ¿no? Y yo nunca sentí homofobia, al contrario, siempre sentí que se me daba todo el espacio para expresarme tal cual soy. Tanto es así que yo cuando llegué a The Cocktail simplemente era un factor que en mi vida no era nada, ¿no? Es decir, no, Que no debe ser relevante, ¿no? Es que llega no un era momento donde relevante. no debería de ser una cuestión, ¿no? Igual que Exacto, nadie nos da una charla de, oye, tú eres de, ¿no? Eres del Madrid o eres del Barça, ¿no? No hay exacto. ningún tipo de discriminación en ningún sentido, pues en esto no lo debería haber, ¿no? O sea Y que, aquí sí que permíteme decir que dentro de lo que es el colectivo LGTBIQ+, que bueno, hay otros que están en otra situación distinta, ¿no? No vemos a tantos personas transexuales dentro de las compañías. Creo que muchas veces también los homosexuales depende mucho de qué expresión de género tengamos. Hay mucha gente que no es homófoba, pero sí es plumófoba, por decirlo de alguna manera, y un chico que tenga una expresión de género más femenina se considera poco profesional o se considera que no va a encajarle bien al cliente. Hay muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Eso que vaya por descontado. buenísimo. Pues oye, gracias, Xavi, por compartirlo. Em, Pregunta última ya de esta sección y vamos ya a las preguntas rápidas. Vamos. Yo creo que desde fuera, ¿no? Tu carrera, probablemente mucha gente la vea como una carrera de mucho éxito va a nivel profesional, ¿no? Al final, joder, pues BCG, de cóctel, crecimiento súper rápido y ahora te dedicas a lo que te apasiona Ujú. como managing director con 30 años. Para ti, ¿qué es el éxito, no? O sea, ¿tú qué quieres conseguir en la vida? No sé, ¿cómo, Pues yo cómo diría lo ves? seguir haciendo lo que me gusta. El trabajo es una parte muy importante de mi vida. Yo no soy el típico que diría, no, quiero ganar mucho dinero para descansar después, ¿no? Siempre he sido muy curioso y el trabajo es el lugar en el que desarrollo mi curiosidad. Entonces, para mí el éxito es seguir haciendo lo que me gusta y tener lo que yo necesito pues, para poder desarrollar mi vida, ¿no? Con un poco pues, las aficiones, con mi familia. Entonces, en términos profesionales, ese es el éxito. Y en términos personales, pues tiene también mucho que ver con ello. Porque, como te decía, pues hay muchos elementos en la parte personal que no están directamente relacionados con el trabajo, pero creo que sobre todo hay una etapa de la vida, entre los 20 y los 40, en los que sí que es un elemento habitualmente para muchos pues muy central, ¿no? Y sí, eso. Fantástico. Pues gracias, Xavi. Vamos a esas Nada, preguntas finales rápidas. Aquí sí que no las justifiques mucho para que venga. no se nos vaya mucho más, porque tenía tanto que preguntarte que ya llevamos más de una hora, me parece. ¿Qué libro de desarrollo personal, negocios, desarrollo profesional, psicología, etcétera, más regalas, más recomiendas? ¿Qué más regalo? Reinventando las organizaciones de Frederick Laloux. No lo he leído, lo Sí. compraremos. ¿Qué compra de 100 euros o menos ha tenido un impacto más significativo en tu vida? La mesa elevable. Porque aunque tenga cara de 25, tengo espalda de Menos de 35. 100, ¿eh? ¿La has Sí, encontrado por porque, menos de 100? sí, porque fue una oferta en Amazon. Estaría a punto de llegar, pero menos de Si 100. tienes el link, lo ponemos Sí, aquí porque sí, esa sí. la quiero yo por menos de 100. Eh, ¿Cuál ha sido una de las mejores inversiones que hayas hecho? Puede ser tiempo, dinero, energía. Leer prensa. En casa con mi padre siempre veíamos las noticias, las comentábamos, yo le freía preguntas y es un hábito que tengo muy incorporado. Y creo que te da una percepción, una idea del mundo que es muy útil en todos los ámbitos. Entonces, sí. ¿Puedes compartir algún hábito inusual o alguna cosa absurda que te guste hacer? Ver Paquita Salas compulsivamente. Sin parar. O sea, yo y mi cuñada podríamos hablar, tener una conversación perfectamente inteligible solo con guiones de Paquita Salas. En los últimos 5 años, ¿qué nueva creencia, comportamiento o hábito ha mejorado más tu vida? Wow. Yo diría que estirar. Relacionado con lo de la mesa elevable. Esto es un consejo que me dio Fran, un amigo en común. Me dijo, levántate por las mañanas, bebe 2 vasos de agua y estira. No, Fran Villalobos, Fran Villalobos. No, un crack. no es hacer yoga, es realmente estirar como hacemos en educación física.
y me ha cambiado mi vida, sí. Pues no lo hago, lo voy a incorporar a mi rutina. ¿Qué malas recomendaciones escuchas habitualmente en tu sector, en el tema de la sostenibilidad? En el tema de la sostenibilidad, no te sabría decir exactamente. Sí que, más que malas recomendaciones, sí que escucho muchas compañías que no lo abordan de la forma relevante, ¿no? Es decir, que consideran que esto está bien viviendo en el área de marketing, que bueno, que es un aspecto anexo, es una cuestión central de negocio. Entonces, quien no lo considere algo tan relevante como la propia estrategia de la compañía, te está dando una mala recomendación. El plan de sostenibilidad es parte integral del plan de estrategia. Ujú. En los últimos 5 años, ¿a qué has aprendido a decir que no? A proyectos que no tenía sentido hacer a un cliente porque no éramos a lo mejor la mejor opción para ello. Esto es algo que mi jefe me dijo, es decir, em, si tú le dices a un cliente esto yo no soy el mejor, ganas confianza con él. Y la sostenibilidad es tan compleja que hay veces que hay cosas que simplemente no somos nosotros quienes lo hacemos. Te ayudaré a encontrar la mejor persona para desarrollar ese material, para lo que sea, ¿no? Pero decirle que no al cliente. Luego venderás más proyectos seguro con esa De confianza. los que sí sabes hacer, ¿no? Sí. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Hombre, pues como una buena persona y como alguien con quien te reías. Sí. La risa, o sea, el humor es muy importante en mi vida. Yo no lo he dicho, pero he hecho teatro de comedia muchos años, stand-up comedy y todo, y me gusta pensar que conmigo la gente pues se ríe y se lo pasa bien a veces, o sea que... Bueno, te tengo que presentar al CPO de Nova, que también hace stand-up Vale, comedia, Cristian, que está viviendo en Barcelona ahora, por cierto. vale. Te lo presentaré. ¿A qué persona que conozcas y admires nos animarías a invitar al podcast? Idealmente mujer, si tienes. Idealmente mujer. Si puedes. Si no, no puede Pues ser mira, hombre. a María Herranz. Es compañera de Cocktail Analysis, que es, una spin-off, si quieres, una empresa de cóctel que se dedica a la investigación de mercados. Yo tengo la suerte de trabajar con un equipo que se dedica a estudiar qué piensa la gente, o sea, qué percepción tiene del mundo. Entonces, me encanta escucharla. Además, ella es maravillosa, entonces a María Ranz. Fantástico. Pues oye, Xavi, ha sido un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti por la Y oye, os invitación. seguiremos en Neture y ojalá os vaya fenomenal. Genial. Gracias a ti, Ramón. Gracias a todos y hasta la semana que viene.